Hola, vamos a explicar la función polinomial. Esto quiere decir que va a existir un polinomio y, bueno, obviamente va a existir un exponente elevado a una potencia. Cabe mencionar que este exponente siempre va a ser un número real. Entonces, en esta ocasión decidí desarrollar un ejercicio para que se diera esta explicación y se va a determinar la función de x, que es x al cubo más x al cuadrado menos 4x menos 4. Bueno, para poder resolver esto tenemos que factorizar y pues solamente al momento de factorizar nos queda x al cuadrado y entre paréntesis nos queda x más 1 menos 4x multiplicado por x más 1. Esto obviamente factorizado, ya nada más factorizaríamos esta función que es la segunda, la primera ya no, factorizaremos la segunda y nos quedaría x más 1 y x al cuadrado, que está tomando aquí, menos 4. Y obviamente de aquí nos salen 3, que sería x más 1, x más 2, porque todavía estamos factorizando el x al cuadrado para que se quite el cuadrado. Sería x más 1 se baja y x más 2 y x menos 2, que nos daría x al cuadrado menos 4. De ahí saldrían estas tres para poder nosotros factorizar dentro de estas coordenadas, pero antes de graficar, esto tendríamos que apoyarnos en la ley de los ceros, que obviamente vamos a poner toda esta operación que es igual a 0 y pues obviamente si nosotros pasamos este que está sumando pasaría restando, que sería x más 1 pasa del otro lado como x igual a menos 1, al igual que x más 2 es igual a 0, pues pasaría el 2 pasaría restando y sería x igual a menos 2 y x menos 2 pasaría sumando, que sería x más 2, y de ahí tendríamos una tabla de signos para determinar si la gráfica sube, o en este caso sería positiva, o la curva sería negativa. Entonces tomamos los mismos términos, x más 1, x más 2 y x menos 2, y tomamos los intervalos, que sería menos infinito al menos 2 es un intervalo, el menos 2 al menos 1 es otro intervalo, del menos 1 al 2 es otro intervalo y del 2 al infinito sería el siguiente término, sería la siguiente, y pues obviamente aquí sacaríamos los signos, que esto obviamente aquí sería el que hay entre el intervalo del menos infinito al menos 2, pues tendríamos un menos 3, que se desarrollaría, se sustituiría por la x y nos saldría un símbolo negativo. Al igual que en este, pues sería menos 3 más 2, pues sería menos 1, negativo. Menos 3 más menos 2, menos 5, negativo. Y pues obviamente nuestro resultado sería negativo. Al igual vamos a hacer con cada uno de los intervalos. Yo ya lo realicé y se saldría negativo, positivo, negativo, positivo. ¿Esto a qué tendría? A que nosotros empezaríamos en negativo, después nuestra gráfica sería hasta positivo pasando por el primer punto, posteriormente sería negativo y al final terminaría en positivo pasando por el último. Y aquí tendríamos determinados nuestros 3 puntos y con eso terminaríamos la polinomial. Esta sería la explicación para la función exponencial. Para la función exponencial se tienen que cumplir dos: que el exponente, que el número sea mayor a 0 y sea positivo, y que no sea 1. Puede ser entre 0 y 1, pero nunca igual a 1. ¿Ok? Entonces tendríamos f de x es igual a 2 a la x. Esto pues obviamente nos vamos a una tabla de valores, la cual nosotros hemos determinado como menos 5, menos 2, 0, 2 y 3. Y de ahí vamos a sacar los valores de y con nuestra función exponencial. Básicamente es una función que obviamente aquí dentro de te van a determinar el valor
y como su nombre lo dice es exponencial, vamos a tener un término elevado a su exponente. Pues prácticamente aquí sería la función de menos 5, sería 2 a la menos 5, y pues solamente como es un número negativo lo vamos a pasar a fracción. Entonces como es un número negativo lo vamos a pasar a fracción, y así le quitaríamos el signo negativo, porque recordemos que debe de ser un número real positivo mayor a 0 y sin que sea el número 1. En este caso nos daría 2 a la menos 5, nos daría, bueno, elevamos 2 a la 5, nos daría 32, y para quitarle el número negativo, bueno, que sería menos 32, para quitarle el número negativo lo pasamos a una fracción, que sería un 32. Entonces para la función de 2 sería 2 a la menos 2 es igual a 2 al cuadrado, nos sale 4 y lo pasamos a fracción. Al igual que 2 a la menos 0, 2 a la 0, pues sabemos que todo número elevado a la 0 nos va a dar 1. Y 2 al cuadrado, 4, y 2 al cubo, 8. ¿Ok? Y después pasaríamos a determinar nuestra gráfica. Ya con estos valores determinados, pues sabemos que empezamos desde un 32 hasta un cuarto, 1, 4 y sube hasta el 8. Entonces nuestra gráfica empieza aquí, empieza a elevarse, cruza el eje de la X y sigue hasta el infinito. Y bueno, esa sería la explicación del tema de exponencial. Esta sería la explicación para el tema de función logarítmica. La función logarítmica tiene los mismos términos que la exponencial. Siempre debe ser mayor a 0, nunca debe ser 1, y puede ser entre 0 y 1. Y obviamente esta sería la inversa a la exponencial, ya que pues estamos haciendo el logaritmo. En este caso sería y igual al logaritmo de 2 elevado a la x, y vamos a elegir valores dentro del 2 para que sea un poco más fácil determinar con esta fórmula, que sería el logaritmo de 2 por una variante que sería elevada al 2, y terminaríamos poniendo el exponencial de este lado. Esto quiere decir que sería 2 a la menos 2, tendríamos el logaritmo de 2 a la menos 2, pues pasaría a ser menos 2, ya que la base es igual al logaritmo 2 y 2, y solamente pasaremos el exponencial, que lo estaríamos pasando de este lado, y bueno, lo estaremos determinando con esta fórmula, que sería 2 a la menos 2, y nos saldría el 2. 2 a la menos 1 y logaritmo de 2, se cancelan los 2 y queda menos 1. Al igual que logaritmo de 2 a la menos 2, de 2, logaritmo de 2 y 2 elevado a la 0, pues nos quedaría 0. Logaritmo de 2, 2 elevado a la 1, se determina que el logaritmo de 2 y 2 se cancelan y solamente nos quedaría el 1. Y así con el último, 2 a la menos 2, y nos quedaría 2. Entonces determinamos ya nada más el eje de la X y la Y. 2 a la menos 2, obviamente como recordamos, para quitarle el negativo lo vamos a pasar a fracción, y 2 elevado al 2 sería 4, sería un cuarto. Sería 2 a la menos 1, igual nos pasamos a fracción para quitarle el negativo, y sería 2 elevado a la 1, sería un medio. Y bueno, sabemos que cualquier exponente elevado a la 0 es 1. Al igual que 2 al cuadrado sería 2 a la 1, sería 2, y 2 al cuadrado sería 4. Y así determinamos los valores de la gráfica. Para tener valores, en esta ocasión lo hicimos con un valor de 2 y el logaritmo era 2, para utilizar la fórmula más sencilla. Pero en caso de tener un exponente diferente, tendríamos que pasarlo de este lado para poder multiplicarlo,
y posteriormente pasarlo a calculadora. Ya que tendríamos unas cantidades más grandes, lo pasaremos a calculadora para poner el logaritmo de 2 y poder definir la cantidad ya que sea más grande. En este caso pues elegimos cantidades pequeñas para no utilizar la calculadora. Y ya teniendo los puntos de la X y la Y, pues podemos determinar que va en ascendente de negativo a positivo, marcando todos los puntos. En caso de ser negativo tendríamos una curva descendente, en este caso no lo fue, pero sería descendente, iría de aquí hacia acá, pero en este caso lo tenemos ascendente, que sería de negativo a positivo. Y sería todo por este tema de logaritmos.